El silencio en el salón se quebró con una carcajada seca, arrogante, que resonó contra las paredes de mármol. El millonario, dueño del edificio y de la mirada de todos los presentes, se inclinó hacia atrás en su silla de cuero y señaló con desprecio a la mujer que, de rodillas, recogía pedazos de un vaso roto. ¿De verdad te pagan por eso? Imagino que ni con 3 vidas lograrías comprar lo que yo acabo de romper en un segundo. Su voz estaba llena de burla, como si el dolor ajeno fuese un espectáculo privado que solo él merecía disfrutar. Los empleados que estaban alrededor bajaron la vista. Nadie se atrevió a intervenir. Algunos fingieron revisar papeles, otros ajustaron la corbata o se movieron incómodos en la silla. Pero todos, absolutamente todos, escuchaban. Y la empleada de limpieza, ella no levantó la cabeza de inmediato. Sus manos temblaban levemente mientras recogía los fragmentos de cristal, y en ese gesto sencillo se mezclaban años de esfuerzo, de cansancio y de humillaciones escondidas. Él, acostumbrado a que nadie lo contradijera, creyó que su comentario sería el final de la escena, una más de tantas en las que su riqueza le permitía jugar con la dignidad de otros. Pero se equivocaba, porque aquella mujer, con su uniforme gastado y la piel marcada por jornadas interminables, llevaba dentro una fuerza que ningún dinero podía comprar. Y ese día, frente a todos, estaba a punto de demostrarlo. Respiró hondo, se puso de pie con el mismo ritmo lento y firme de quien no tiene nada que perder. Y cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos se clavaron en los de él como una flecha invisible. ¿Sabe qué es lo curioso, señor? Chis dijo con voz baja, pero tan clara que cada sílaba llenó el aire. Ese vaso que usted rompió con tanta facilidad, yo lo limpié tantas veces como limpié este suelo. Y cada día, mientras usted entraba riéndose, yo estaba aquí, construyendo algo que usted jamás entenderá: respeto. El murmullo recorrió la sala. El millonario frunció el ceño, sorprendido de que alguien tan insignificante osara hablarle así. Pero ella no se detuvo. Dio un paso hacia adelante, con las manos aún marcadas por los cortes pequeños del cristal, y añadió: «Usted cree que el valor está en lo que compra, en lo que muestra, en lo que brilla. Yo, en cambio, he aprendido que el valor real está en lo que uno sostiene cuando no tiene nada. Y esa lección, señor, parece que usted la olvidó hace mucho». El aire se volvió denso. Algunos empleados levantaron la vista, incrédulos. Nadie jamás había visto a alguien enfrentarse a él de esa manera. Y lo más sorprendente era que por primera vez en años, el millonario no tenía una respuesta inmediata. Fue ahí, en ese instante, cuando la historia comenzó a dar un giro que nadie en aquella sala iba a olvidar. Porque lo que parecía solo una humillación más, estaba a punto de convertirse en la lección más grande que ese hombre recibiría en toda su vida. El millonario apretó los labios, como si aquella mujer hubiera pronunciado una palabra prohibida. Su orgullo se agitó, herido en lo más profundo. Estaba acostumbrado a que todos bajaran la cabeza, a que incluso el silencio fuese una forma de obediencia. Pero ella lo miraba de frente, sin miedo, con esa mezcla de dolor y dignidad que desarma a cualquiera. «¿Respeto? ¿De ti hacia mí?», respondió él con un dejo de ironía, tratando de recuperar el control de la sala. «Mujer, lo único que tienes es este uniforme barato y un sueldo miserable. Respeto no compra nada. Respeto no llena el refrigerador. Respeto no te va a salvar cuando la vida decida aplastarte. ¿Sabes qué lo hace? El dinero. Y de eso, querida, tengo más del que podrías soñar». Las risas nerviosas de algunos empleados sonaron como cuchillos en el aire, pero ninguno se atrevió a sostener la mirada de la mujer. Ella, en cambio, no titubeó. Apretó las manos, respiró hondo y se acercó un poco más. Su voz no temblaba. Al contrario, parecía más firme con cada palabra. «Sí, señor. Usted tiene dinero, pero hay algo que no puede comprar: dormir tranquilo. Yo lo he visto llegar tarde en la noche, cansado, mirando de reojo a todos como si desconfiara de su propia sombra.
Lo he visto comer solo en la mesa más grande del edificio, rodeado de lujos, pero vacío de compañía. Y lo he escuchado gritar tanto, que hasta las paredes tiemblan. ¿Sabe por qué? Porque el respeto que tanto desprecia es justamente lo único que no tiene. El millonario se puso de pie de golpe. La silla retumbó contra el suelo de mármol. Su respiración era agitada, como la de un animal acorralado. El silencio se hizo más denso y todos los presentes contuvieron el aliento. Nadie sabía cómo iba a reaccionar. Algunos esperaban un despido inmediato, otros temían un arranque de furia. Pero lo que vino después sorprendió incluso a él mismo. ¿Y tú qué sabes de mi vida?, le preguntó con voz grave, casi un susurro, pero cargado de rabia contenida. ¿Quién eres tú para hablarme así? Una simple empleada que limpia el polvo de mis zapatos. Ella dio otro paso. Y entonces ocurrió algo inesperado. De su bolso sacó una pequeña libreta gastada, con las esquinas dobladas. La levantó frente a todos y dijo: ¿Sabe qué anoto aquí cada noche, señor? Los nombres de las personas que me humillan y las palabras que me dicen. Y también anoto las lecciones que aprendo de cada uno. Usted, por ejemplo, ocupa más páginas que nadie. Porque cada vez que se burla, yo entiendo que el dinero no lo hace fuerte, lo hace débil, lo ata a un miedo constante de perderlo todo. El murmullo creció. Algunos empleados se miraron entre sí, como si aquella mujer hubiera abierto una grieta en el muro de poder que él había construido durante años. Y en esos ojos curiosos, el millonario vio algo que lo aterrorizó más que cualquier amenaza: respeto hacia ella. Respeto verdadero, nacido de la valentía. Por primera vez, el hombre que se creía dueño de todo, sintió que estaba perdiendo lo único que no podía comprar: el control sobre la mirada de los demás. Y ese vacío lo hizo tambalear. Ella cerró la libreta despacio, la guardó en su bolso y concluyó con voz suave, pero cargada de certeza. Usted cree que me da una lección cada vez que se ríe de mí. Pero no se equivoque, señor. La lección se la estoy dando yo. Y créame, es una que nunca olvidará. El millonario, con el rostro enrojecido y la mandíbula rígida, no encontró respuesta. Y en ese silencio comenzó a quebrarse la máscara de superioridad que lo había acompañado toda su vida. El millonario permaneció de pie, inmóvil, como si las palabras de aquella mujer hubieran atravesado una armadura que llevaba décadas construyendo. Sentía la mirada de todos clavada en su espalda, y por primera vez en años, esa atención no era admiración. Era duda, era juicio, era una grieta que amenazaba con derrumbarlo todo. Trató de recomponerse. Se acomodó el saco, levantó la barbilla y volvió a exhibir esa sonrisa fría que tantas veces había usado para intimidar. Pero sus ojos lo delataban. No tenían el mismo brillo de antes. Y ella, con esa calma inesperada, lo supo de inmediato. Usted puede seguir riéndose si quiere, continuó la empleada. Pero cada carcajada que da no hace más que recordarle a todos que su riqueza es tan frágil como un vaso de cristal. Puede romperse en un segundo igual que hoy. El murmullo entre los presentes se transformó en un silencio expectante. Algunos se inclinaban hacia adelante, incapaces de apartar la vista. Era como presenciar un duelo desigual, pero donde el gigante parecía tambalear frente a una mujer que llevaba en sus manos la verdad desnuda. El millonario dio un paso hacia ella. Sus zapatos brillantes resonaron en el mármol. Se inclinó apenas, bajando la voz para que solo ella pudiera escuchar. Ten cuidado, porque una palabra más, y mañana no volverás a pisar este edificio. Pero la mujer no retrocedió. Sus ojos, cansados y firmes, se encontraron con los de él sin titubear. ¿Y sabe qué, señor? Si ese es el precio de hablar con la verdad, entonces estoy lista para pagarlo. Porque yo, a diferencia de usted, no vivo encadenada al miedo de perder lo que tengo. Yo ya aprendí a vivir con poco, y eso me hace más libre de lo que usted jamás será. Esas palabras fueron un golpe seco,
imposible de ignorar. Los empleados se removieron en sus asientos. Algunos incluso sonrieron con una mezcla de admiración y alivio. Era como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que todos callaban desde hacía años. El millonario sintió un calor en el pecho, una mezcla de ira y desconcierto. Nadie, absolutamente nadie lo había enfrentado así, y menos alguien que, en su escala de poder, él consideraba invisible. Su respiración se aceleró, su rostro se tornó rojo, y su mente buscaba con desesperación una manera de recuperar el control. Entonces, casi por instinto, levantó la voz para que todos escucharan. ¡Basta! Esta mujer cree que puede darme lecciones de vida. ¿A mí? ¿Acaso no entienden? Ella limpia porque no sirve para otra cosa. ¿Y ustedes? ¿Ustedes piensan que alguien así merece respeto? El eco de su grito rebotó en las paredes. Pero lo que esperaba, risas, aprobación, respaldo, nunca llegó. Lo que encontró fue un silencio incómodo, miradas que se desviaban, labios apretados, y en medio de todo, la figura erguida de esa mujer, que no se movió ni un centímetro. Fue entonces cuando algo comenzó a quebrarse de verdad, porque el millonario entendió que había perdido algo mucho más valioso que el miedo que imponía. Había perdido el respeto de su propia gente. Y mientras el aire se volvía insoportablemente pesado, la empleada de limpieza dio un paso más, mirándolo fijamente y pronunciando las palabras que marcarían el inicio de su verdadera caída. Señor, usted podrá tener dinero, empresas y lujos, pero yo tengo algo que ni todo su oro puede comprar, la verdad de quienes lo rodean. Y hoy, esa verdad ya no está de su lado. El silencio que siguió fue absoluto. Y en ese vacío, el millonario sintió por primera vez lo que era estar realmente solo. El silencio pesaba como una losa sobre cada rincón de la sala. El millonario, aún con la mano levantada tras su grito, sintió que esa fuerza que siempre había usado para doblegar a otros ya no le servía. Su voz, que antes imponía obediencia inmediata, ahora parecía vacía, hueca, incapaz de tapar el eco de las palabras de aquella mujer. Los empleados lo observaban con rostros que ya no ocultaban lo que sentían: incomodidad, decepción, incluso lástima. Y en medio de ese mar de miradas, la figura de la empleada de limpieza se alzaba como un faro de dignidad, con el uniforme gastado, pero el espíritu intacto. Ella lo miró sin pestañear. Sus manos seguían marcadas por los cortes del cristal, pequeñas heridas que brillaban con manchas de sangre seca. Y fue precisamente ese detalle, insignificante a los ojos de cualquiera, el que golpeó más fuerte al millonario. Porque mientras él se reía de lo que para ella era dolor real, esa mujer se mantenía erguida, sin miedo, como si cada herida fuera un recordatorio de que aún tenía fuerzas para resistir. ¿Ve esto, señor?, se dijo levantando ligeramente la palma con un par de cortes visibles. Esto es lo que me llevo a casa todos los días. Dolor, cansancio, heridas que no se curan rápido. Pero ¿sabe qué? Nunca me han hecho sentir menos persona. En cambio, lo que usted lleva en el alma, eso sí es una herida que no sana. La soberbia lo ha dejado solo, y ni con toda su riqueza podrá limpiarse de eso. El murmullo volvió a recorrer la sala, como un viento que despertaba conciencias. Varios empleados, aquellos que durante años habían soportado gritos y humillaciones, comenzaron a ver en esa mujer un reflejo de su propia lucha. Y lo que antes era miedo, empezaba a transformarse en respeto. El millonario lo notó. Su corazón latía con fuerza, no por furia, sino por un sentimiento desconocido: vulnerabilidad. Jamás pensó que alguien como ella pudiera derrumbar en minutos lo que él creía un imperio indestructible. Se pasó una mano por el rostro, intentando recomponerse. Pero cuanto más lo intentaba, más evidente se volvía que no era el mismo hombre de hacía unos instantes. Sus palabras habían perdido poder, sus gestos ya no imponían. Incluso sus lujos, el reloj brillante en su muñeca, el traje impecable, todo parecía un disfraz barato frente a la verdad desnuda que ella representaba. Uno de los empleados,
Un joven asistente que solía temblar cada vez que el millonario levantaba la voz, dio un paso tímido hacia adelante. Su mirada estaba fija en la mujer y con voz suave pero firme dijo: «Tiene razón, ese tiene razón». Fue como un martillazo en el cristal de la autoridad del millonario. Porque si un simple asistente se atrevía a romper el silencio, ¿qué impediría que los demás lo hicieran también? El millonario sintió el suelo temblar bajo sus pies. Todo lo que había construido, obediencia, miedo, poder, comenzaba a resquebrajarse. Intentó hablar, abrir la boca para recuperar control, pero las palabras se atragantaron en su garganta, y mientras luchaba con ese vacío, la empleada de limpieza se acercó un paso más, o con la calma de quien ya no tiene nada que perder y la fuerza de quien sabe que lleva la verdad consigo. «Hoy, señor, usted se burló de mí». Pero lo que no imaginaba es que esa burla sería el espejo donde todos verían quién es en realidad. Y créame, esa imagen no la olvidarán nunca. Los ojos del millonario se llenaron de algo que no había sentido en años. Miedo. No miedo de perder dinero, ni propiedades, ni lujos, sino miedo de perder lo único que, en el fondo, siempre había anhelado: respeto. El murmullo que recorría la sala ya no podía contenerse. La figura del millonario, antes imponente y temida, parecía más pequeña a cada segundo, como si el peso de las palabras de aquella mujer lo hubiera encogido frente a todos. La sala, adornada con mármoles y lámparas de cristal, ya no le servía de escenario. Era como si todo ese lujo que solía enaltecerlo ahora solo acentuara su fragilidad. El millonario respiraba con dificultad. Sentía en la garganta un nudo extraño, un ardor que no era rabia, sino algo más profundo: vergüenza. Esa palabra que nunca había pronunciado, ese sentimiento que había enterrado bajo montañas de dinero y arrogancia, regresaba con una fuerza que lo desarmaba. La empleada lo observaba sin odio, sin rencor. Sus ojos no brillaban de venganza, sino de algo mucho más poderoso: dignidad. Y esa dignidad, más que cualquier grito o reproche, lo estaba derrotando. «Señor», dijo ella con voz firme, «usted siempre creyó que el respeto se imponía con miedo, que un salario bajo era suficiente para callarnos. Pero lo que nunca entendió es que la dignidad no tiene precio. Yo puedo perder este trabajo, puedo limpiar en otro lugar, incluso en la calle, pero lo que no voy a perder es mi voz. Y mi voz hoy le recuerda que el verdadero fracaso no es no tener dinero, es no tener humanidad». Un silencio pesado cayó. Las palabras golpearon el aire como campanadas en una iglesia vacía, y uno a uno los empleados comenzaron a levantar la vista, a mirarla con admiración abierta. Ya no había temor. Ya no había sumisión, había un despertar. El millonario sintió que algo dentro de él se quebraba. Su mente recordaba escenas que había sepultado, a su madre, que le enseñaba de niño a tratar con respeto a todos, incluso al jardinero, a su padre, que solía repetir que el dinero sin humildad era como un barco sin timón. Palabras que había ignorado, olvidado. Hasta ese instante, sus manos temblaron levemente y por primera vez en años dejó caer su máscara. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de esa mujer. Era un gesto mínimo, pero todos lo notaron. El asistente que antes se había atrevido a hablar volvió a dar un paso al frente. Con voz clara añadió: «Lo que ella dice es lo que todos sentimos, pero nadie se atrevía a decir. Usted ha gobernado con miedo, señor. Y el miedo se rompe con la verdad. Ese fue el golpe final». El millonario lo supo. El miedo, su arma más grande, había sido derrotado. Y en esa derrota algo inesperado nació dentro de él: la necesidad de cambiar. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, ya no eran los mismos. Estaban cansados, vulnerables, pero también sinceros. Se pasó una mano por el rostro y con voz quebrada murmuró: «Tienes razón». Nadie lo podía creer. Ese hombre que jamás reconocía un error, que jamás bajaba la cabeza, ahora lo hacía frente a todos.
Y en ese instante, algo aún más sorprendente estaba por suceder. El murmullo de la sala se transformó en un silencio expectante, como si todos contuvieran la respiración al escuchar esas 3 palabras salir de la boca del millonario. «Tienes razón». Nadie, absolutamente nadie, hubiera apostado a que aquel hombre altivo, orgulloso y despiadado, pudiera pronunciar una frase de humildad. Y sin embargo, ahí estaba, con los hombros ligeramente caídos y la voz quebrada, aceptando lo que durante años había negado. Los empleados se miraron entre sí, incrédulos. Algunos no sabían si era una trampa, un truco de autoridad para recuperar el control, o si de verdad estaban presenciando el nacimiento de un hombre distinto. Pero la empleada de limpieza, con su experiencia de años, observando silenciosamente la verdad detrás de los gestos, supo que no había engaño. Ese hombre, en ese instante, estaba desnudo frente a su propia conciencia. Ella dio un paso hacia adelante, con calma, y le respondió: «No se trata de mí, señor. No se trata de si usted cree que yo merezco respeto. Se trata de lo que usted quiere ser de ahora en adelante. Porque la riqueza desaparece, las empresas se caen, las propiedades se venden, pero lo único que queda, cuando todo lo demás se pierde, es cómo la gente lo recuerda. Y dígame, ¿cómo cree que lo recordarán si sigue siendo el hombre que humilla a quienes más trabajan?» El millonario apretó los puños. Su mente era un torbellino. Recordó las fiestas donde todos lo rodeaban solo por conveniencia. Recordó las miradas frías de sus propios hijos, que ya no lo visitaban, salvo para pedir dinero. Recordó las noches en soledad, frente a una mesa llena de platos caros, pero vacía de compañía sincera. Y entendió, como un rayo que atraviesa la oscuridad, que la mujer frente a él no solo lo estaba enfrentando, lo estaba salvando de sí mismo. Se giró hacia los empleados. Sus ojos, antes arrogantes, ahora estaban húmedos. Tragó saliva y, con una voz que parecía no reconocer, dijo: «Les debo una disculpa. A todos ustedes. He sido un jefe que creyó que el miedo era autoridad, que el dinero era respeto. Pero lo que he escuchado hoy, lo que me ha recordado esta mujer, me muestra que estaba equivocado. Los empleados, acostumbrados a verlo siempre como un gigante inaccesible, se quedaron paralizados. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte. Era como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar cada sílaba de aquella confesión. El millonario continuó: «No voy a pedir que me crean de inmediato. No voy a pedir que olviden lo que hice, pero sí quiero que sepan que desde este momento voy a cambiar. Y empezaré por reconocer que el respeto que merecen nunca debió depender de un sueldo ni de un puesto. Debió depender de su valor como personas. Y ustedes valen mucho más de lo que yo supe ver». La sala explotó en un murmullo cargado de emoción. Algunos empleados dejaron escapar lágrimas, otros se miraban incrédulos, otros asentían lentamente. Era como presenciar un milagro. El hombre que había sido sinónimo de tiranía se mostraba vulnerable, arrepentido. La empleada de limpieza, con lágrimas contenidas en los ojos, lo miró en silencio. Y en ese silencio había más fuerza que en cualquier discurso. Ella no necesitaba gritar victoria. Su simple presencia, su dignidad intacta, era la prueba de que había ganado la batalla más difícil, la de hacer que un corazón endurecido volviera a latir. Entonces ocurrió lo impensable. El millonario, dueño de aquel edificio y de incontables fortunas, se inclinó lentamente y recogió con sus propias manos los pedazos de cristal que aún quedaban en el suelo. Nadie se movió. Todos lo observaron enmudecidos, mientras él, con los dedos torpes y un leve temblor, hacía exactamente lo que tantas veces había despreciado: limpiar. Al terminar, se levantó y extendió los fragmentos hacia ella. Su voz era baja, quebrada, pero cargada de sinceridad. «Perdóname, no por lo que dije hoy, sino por todos los años en los que creí que tú eras menos que yo». Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de la mujer, no de tristeza,
sino de liberación. Y con un gesto lleno de grandeza puso suavemente su mano sobre la de él y respondió: «El respeto no se pide, señor. Se gana. Empiece hoy». La sala estalló en aplausos, unos tímidos al inicio, luego más fuertes, hasta convertirse en un rugido de reconocimiento. No era por el millonario, era por ella. Por su valor, por su voz, por haber demostrado que la dignidad no se compra ni se vende. El millonario cerró los ojos, dejando que ese aplauso lo envolviera. Por primera vez en su vida, entendió que esa era la música más valiosa que jamás escucharía. No el tintinear de copas en fiestas de lujo, no el ruido de las monedas en sus cuentas, sino el aplauso sincero de las personas que finalmente lo miraban como un hombre, y no como un tirano. Y en ese momento, frente a todos, él supo que había recibido la lección más inolvidable de su vida. Así termina la historia. El millonario que se burló de la empleada de limpieza, pero que gracias a ella aprendió que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el respeto.